Parecía que no me llevaba más el turno. Perfecto. Bueno, familia, vamos. Muchas gracias, Marcelo. Mira cómo se acuerda, Un poquito para la garganta. Gracias, Marcelito. Bueno, aprendan todos, Marcelo, si me lleno de caramelos. Perfecto. Bueno, familia, vamos a tocar un temita muy lindo. No vamos a perder tiempo porque el tiempo apremia ya. Bueno, el temita de hoy es la reconciliación, es llamado a la verdadera libertad. O sea, cuando nos reconciliamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir ¿qué? En la libertad del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué dice 2 Corintios 5:19, sin perder tiempito, que dice así. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. Él se reconcilió con todos nosotros en la cruz. ¿Se dan cuenta? Y nosotros ahora tenemos que vivir, ¿es así? A través de la sangre que fue derramada en esa cruz, como que representantes de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién estamos representando entonces todos los hijos de Dios y las hijas? A Él. ¿Se dan cuenta? Lo estamos, ¿es así? Estamos conectados con Él, porque Él ya nos perdonó de todo pecado por esa sangre. Por eso siempre digo que cada día nos tenemos que cubrir con esa sangre, que esa sangre nos limpia de la cabeza hasta la punta de nuestros pies. Y entonces, el 2 Corintios 5:19 dice: cuando nos hemos reconciliado entonces con nuestro Padre Dios, ¿cómo nos reconciliamos? ¿Yendo a dónde? A su presencia, ¿sí o no? Y reconocer nuestros errores, nada más. Y entregárselo a quién? A Dios. Y no volver a cometer el mismo error. O sea, tenemos que esforzarnos o no para no cometer errores. Porque somos humanos y lo vamos a cometer permanentemente. Pero tenemos que reconciliarnos siempre primero con quién? Con Dios. Y después con quién? Con nosotros mismos. Y después con los demás. ¿Se dan cuenta? Mire el orden, ¿no? Primero con Dios, reconciliándonos. Porque si no tenemos la protección de Dios, el respaldo de Dios, ¿qué va a pasar? Nada en nuestra vida. Después nos tenemos que reconciliar nosotros mismos. O sea, ponernos de vuelta a caminar por el caminito que es angosto. El caminito hacia la verdad. ¿Se dan cuenta? Y la vida, que es a través de la palabra de Dios. Dice también acá, dice reconciliando entonces con nuestro Padre Dios y con nosotros mismos. Vivimos sin mirar atrás. No dejamos que nadie nos juzgue así, ni siquiera nuestra propia conciencia, y aprendemos a vernos como Dios nos ve. ¿Cómo nos ve a nosotros Dios? Fíjense, Él nos ha amado o no. Entonces nos tenemos que sentir como amados. ¿Se dan cuenta? No, a mí Dios soy demasiado pecador. No, Dios te ama. Porque Dios fue a la cruz, ¿por quién? Por todos nosotros fuimos pecadores. ¿Y seguimos siendo pecadores, sí o no? Claro, porque somos humanos. Por eso tenemos que reconciliarnos todos los santos días. Nos tenemos que reconciliar con Dios y ponernos las pilas nosotros mismos también. Apoderándonos siempre del perdón de Dios. Porque si yo no me apodero del perdón de Dios, estoy pisoteando la sangre de quién? De Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque Él pagó un precio muy caro por mi vida y por sus vidas. Y de todos sus hijos y sus hijas. Entonces, Dios nos ve así, amados. Nos ve perdonados con naturaleza inclusive como divina. Fíjense, el amor de Dios. Con todo el fruto del Espíritu Santo. Con unción y con autoridad. ¿De dónde viene la unción? ¿La consigo yo por leer los libros? ¿Por la Biblia? No, yo tengo que leer. Pero la unción, ¿quién me la regala? ¿La tengo que pedir o no? ¿Y a quién se la da? A los mansos y humildes de corazón. Y a través de esa palabra, ¿no? Que viene con revelación, así, Él nos da esa paz que necesitamos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa palabra. No habrá entonces cumplimiento de la gran comisión si no cumplimos la misión y el ministerio de la reconciliación.
encomendado por nuestro Señor Jesucristo, que lo dice en 2 de Corintios, para los que anotan, lo dice en 2 de Corintios 5:20, que dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué somos entonces? Embajadores, en el nombre de Cristo Jesús. Dice así que entonces, como si Dios entonces rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. Entonces, reconciliados con Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo estamos representando, el reino de Dios lo representamos ¿quién? Cada uno de nosotros, para que la gente que no lo conoce, lo esté conociendo. Miren, ustedes no saben que la gracia que le da Dios a todos sus hijos y sus hijas, porque no hace excepción de personas, ¿sí o no? Pero sí, mide el corazón, que se fija el corazón. ¿Por qué? Yo digo, esta cosa, el médico me puse a hablar y él nos prestaba una atención bárbara y nos atendió, pero de una forma espectacular. O sea, es algo que se transmite, ¿sí? Aunque uno no lo diga, uno transmite, es así, con su persona, dejándose tratar por el Espíritu Santo, el que le da a uno autoridad, el que le da a uno ese parecer a la otra persona, que le da paz, inclusive, se da cuenta, hace que la persona se abra. El médico me empezó a hablar, ¿no es así? Como si le conociera de años. Y la atención fue bárbara. Inclusive le dijo a mi señora, hágale caso a su marido. Así que me dio una manito. Ahí viene el médico en su casa, le dijo. Así que hágale caso a su marido, le dijo. Así como ahí la sortija. Bueno, así que fíjense, y el Señor dice así, ¿no? Entonces, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, tenemos que saber que somos representantes del reino de Dios. Antes, ¿qué pasaba? En la carne. Estábamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, a través de ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, ahora estamos viviendo la vida de ¿qué? De gracia. Y esa vida de gracia, vuelvo a repetir, se vive por fe. Y cuando digo se vive por fe, ¿qué? Creyéndole a quién? A lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y cómo Dios nos así se glorifica en eso. Cuando nosotros nos acercamos a Él y aprendemos a depender cada día más de quién? De Dios. Entonces tenemos que tener esa intimidad con Dios día a día, tan necesaria. Es claro, hable y hable, porque el orar es hablar con Dios. Pero ¿cómo tiene que hablar? Creyendo. Creyendo. El diablo le quiere poner muchas cosas porque él toma la mente del enemigo. Entonces usted está orando por sanidad y al mismo tiempo que está dudando, su mente está en conflicto, porque está entre la carne y el espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque él toma la mente y quiere hacerlo desviar al hijo o hija de Dios. ¿De qué? De la fe que se vaya desarrollando en su vida. Hay que reprenderlo cuando es así. Cuando usted tiene esas imágenes del enemigo o tiene esa doble manera de pensar, Dios se lo dice de una forma y usted lo toma de otra forma. No dude, porque la duda ¿qué es? Falta de fe. Y eso es lo que quiere el enemigo, que a usted le falte la fe, porque el hijo o la hija que desarrolla la fe camina, va avanzando y aplasta al enemigo. Enemigo que se le ponga en el camino, lo aplasta. ¿Se dan cuenta? Por eso tenemos que estar bien fundamentados, ¿se dan cuenta? En la palabra de Dios y en la fe de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, es necesario que nuestro corazón sea mudado ¿por quién? Por Dios. ¿Qué quiere decir que nuestro corazón sea mudado? Que se ha cambiado todos los santos días. ¿Usted lo puede cambiar en sus fuerzas? No. Esto todo en el poder del Espíritu Santo. Y yo tengo que reconocer, Señor, cada día cambia mi corazón. Que mi corazón cada día se humille ante tu presencia. Porque un corazón que se humilla es un corazón que le está obedeciendo ¿a quién? A Dios. ¿Recuerda? Y nosotros tenemos que esforzarnos y tenemos una lucha espiritual ahí, entre la carne y el espíritu. Porque no somos santitos, no tenemos la
¿Se dan cuenta? Pero sí tenemos que al Espíritu Santo, esforzándonos. Fíjense que le digo, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Y nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley y la palabra de Dios. Y ahí el Señor nos va a dar palabra, nos va a dar inclusive no solamente la palabra, porque uno puede leer la Biblia, entenderla y todo, pero si no hay revelación, no camina la cosa. Porque la revelación es la palabra de Dios que pasa por nuestros corazones. No pasa de oído a oído. ¿Se dan cuenta? Porque su corazón está lejos de Dios, como el mío, si hago eso. Entonces, yo tengo que escuchar la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, y tengo que permitir que esa palabra baje ¿a dónde? A mi corazón. Pero, ¿cuál es la palabra que baja a mi corazón? Esa palabra que yo recibo con fe. ¿Se da cuenta? Creyéndole a Dios. Al que le cree, todo le es posible. Todo le es posible. Entonces no dude, ore, reprenda. Usted tiene todas las herramientas, como las tengo yo y como las tienen todos los cristianos. Ahora, esas herramientas hay que usarlas o no. Porque hay muchos que tienen una exhibición de herramientas tremendas, o sea, mucho también conocimiento. Pero si no las usan, ¿qué pasa? ¿Sirve de algo? No sirve de nada. Se la tiene ahí para que cuando venga la gente busque el hombre trabajador. ¡Oh, qué mujer trabajadora! ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Entonces, ojo, nuestro corazón tiene que ser mudado día a día por Dios. ¿Y eso es responsabilidad de quién? De nosotros. No es responsabilidad de Dios. Él está dispuesto. Pero yo me tengo que disponer o no a tener ese cambio en mi vida. Ese cambio que Dios quiere que tenga. El enemigo no quiere porque nos tiene atados y nos tiene enfermos. Con opresión, con angustia, con tristeza, con dolor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Porque no viene de Dios. Y si no viene de Dios, yo me tengo que poner firme, aunque esté flojo. Digo, Señor Espíritu Santo, fortaleceme. Y reprendo todos estos espíritus inmundos que quieren oprimirme. Y quieren que me aparte, pues así, de la fe. Entonces lo reprendemos en el quién? En el nombre de Jesús. Esa es la lucha espiritual que tenemos todos nosotros. Y son todos los santos días. Porque cada día que pasa hay más dificultades en este mundo. Hay más dificultades. Y el diablo quiere poner zancadillas. Pero no los que están en el mundo que no conocen a Dios. Porque con eso no tiene problema porque está bajo su dominio. Quiere poner en zancadillas a todos los hijos y a las hijas de qué? De Dios para hacerlas qué? Y hacerlos qué? Caer. Por eso no le tenemos que dar lugar a quién? Al diablo. Y para no darle lugar al diablo, lo tenemos que someter a quién? A Dios. El que se somete a Dios está resistiendo, por lo tanto, ¿a quién? Al diablo. Así son. Entonces, ¿qué hacemos cuando permitimos que Dios mude nuestros corazones, cambie nuestros corazones? Nos volvemos, ¿no?, instrumentos útiles, no inútiles, sino nos volvemos instrumentos útiles ¿para quién? Para Dios. ¿Se dan cuenta? Para Dios. Por eso somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra, todos sin excepción. Entonces, primer punto, tenemos que reconciliándonos con quién, con Dios primeramente. Primer punto es ese, ¿no? Dice, el primer paso será entender cuán grande es la manifestación del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Dios se manifiesta al ser humano como un Padre ¿qué? Amoroso, un Padre que está atento a una de las cosas más insignificativas de su vida, o sea, de cada hijo y de cada hija de Dios. Es necesario, por lo tanto, reconciliarnos con nuestro Dios para que podamos disfrutar de nuestra posición. O sea, para poder disfrutar de todas las cosas que Dios nos dio por gracia, ¿no? Ese regalo de gracia, tenemos que estar firmes, ¿no es así?, buscando esa presencia. Entonces necesitamos todos descubrir ese maravilloso manantial de amor y de vida que fluye continuamente a través de mi permanente relación con Dios. Entonces que necesitamos una permanente relación
con Dios para tener ese maravilloso manantial de amor derramado sobre nuestra vida que viene de parte de ¿quién? De Dios. Voy a pedir acá este vasito de agua, ¿sí? Pero trajeron y no lo vieron. Gracias, Leila. Muy bien. Entonces, después de reconciliarnos primeramente, punto 1, con Dios, ¿no es así? Después, segundo punto, reconciliándonos ¿en quién? Con nosotros mismos. Primero, necesitamos del amor de Dios, de la autoridad de Dios. ¿Se dan cuenta? De esa unción del Espíritu Santo. Ahí sí nos reconciliamos después nosotros mismos, nos ponemos de vuelta ¿qué? En el camino del cielo. El reconciliarse ¿qué? Es seguir nuevamente a Dios, a Jesucristo, es así, por ese caminito angosto. ¿Es angostito? ¿Es estrechito? Sí. ¿Cuesta? Sí, Señor. Cuesta. Por eso la palabra dice que aquí es forzarse. Pero uno va caminando de gloria en gloria, con el respaldo de Dios, con la unción del Espíritu Santo. Entonces, nos tenemos que reconciliar, segundo punto, con nosotros mismos. Dice que son síntomas de la inadecuada visión de sí mismo. ¿Qué visión tengo de mí mismo? No sirvo para nada, no soy útil aquí, no me tienen en cuenta. ¿Se dan cuenta? El diablo es muy astuto. Por eso al diablo hay que hacerle oídos sordos, pero no a Dios. Pero no a Dios. Usted escuche siempre la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios, tiene que estar liberado, ¿no? De toda opresión, de toda angustia, de toda tristeza, porque eso bloquea. ¿Se da cuenta? Nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? La bloquea para no poder entender las cosas de Dios, para que esa revelación no pueda bajar a nuestro corazón. El diablo no es inteligente, o Satanás no es inteligente, es muy astuto. La serpiente, en el principio, ¿qué era? ¿No era astuta? Bueno, acá simboliza la serpiente a Satanás. Y es astuto. Y él se las ingenia y lo hace caer. ¿Cómo? Dios no te prometía esto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué está pasando por esta situación? Entonces, ¿usted a dónde tiene que ir? A la presencia de Dios. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y muchas veces uno sabe por qué le está pasando eso. Porque no está haciendo las cosas. A veces usted sabe que no las está haciendo bien y las sigue haciendo. Renuncie en el nombre de Jesucristo y dígale que el Señor le fortalezca para poder evadir las cosas que no vienen de parte de Él. Que todo lo malo, ¿se dan cuenta? Yo tengo que recibir lo bueno, lo bueno, lo bueno. Y permitirle que lo bueno baje a mi corazón. Entonces, recibo lo bueno, pero primero que tengo que rechazar. Lo malo tengo que rechazar. Seguir. Aunque conozcamos la Biblia, ¿no es así? Podemos aún no habernos reconciliado con nosotros mismos. ¿Usted se puede reconciliar conociendo la Biblia nada más? No. La tiene que leer, la tiene que estudiar, ¿sí o no? Pero si usted no tiene la revelación de Dios, nunca va a poder cambiar. Va a seguir con sus mismos esquemas mentales viciados del pasado. Cuando hablamos de viciados del pasado, de la antigua naturaleza. ¿No es así? Entonces ahora tenemos una nueva naturaleza que la estamos viviendo cada uno de nosotros por la gracia de Dios y por ese sacrificio que Jesucristo, Hijo de Dios, hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. ¿Es así? Entonces, ¿qué pasa? Se dice, aunque conozcamos por lo tanto la Biblia, como dijimos, podemos aún no habernos reconciliado con nosotros mismos y seguir esclavizados a las culpas reales y ficticias, los complejos de inadecuación, los temores y una baja autoestima que se refleja en la pobre imagen que proyectamos de nosotros mismos. ¿Qué significa?
que aún seguimos siendo esclavos de los pensamientos y costumbres adquiridas del Egipto, o sea, de la antigua vida. Crucifique esa antigua vida. Todos los santos días. Cuando usted va a buscar a Dios a la mañana, haga así: Señor, yo crucifico mi antigua naturaleza, porque quiero vivir en tu gracia. Así, abra su corazón. Permítale que entre, necesite la palabra de Dios, para que usted la pueda incorporar y aplicarla en su vida. Entonces, esto significa entonces que aún seguimos siendo esclavos de los pensamientos y costumbres, como dije, adquiridas en el Egipto, en que estuvimos antes de conocer al Señor. Lo que significa que necesitamos todo un proceso de desprogramación del pasado y reprogramación según nuestra nueva posición en Cristo. ¿Qué les parece? Tenemos que entregarle ¿qué? Nuestra antigua vida y poner en sus manos la nueva naturaleza para que sea incorporada por Él en nuestros cuerpos. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que abrir mi corazón. Decirle: Señor, te abro mi corazón. Te abro mi corazón. Te necesito. Reconozco que mi vida, pues así, esa vida de Egipto no tiene que estar más en mi vida. Renuncio a mi antigua ¿qué? Naturaleza. Ahora no somos más nosotros, sino ¿quién es? Es Cristo en cada uno de nosotros. Entonces nos tenemos que dejar guiar y controlar por quién. Por el Espíritu Santo que hoy está con nosotros, que es el Consolador, ¿sí o no? Entonces, fíjense acá, dice: tal es el caso de Gedeón, de quien hablaremos a continuación. Dice: los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente eran saqueadores beduinos. Dice que dejaban que los israelitas sembraran y venían al tiempo de la recolección para consumir el fruto y llevarse sus ovejas, bueyes y asnos. Durante 7 años, año tras año, habían llevado a cabo estas incursiones. Entonces, la aflicción y el arrepentimiento de Israel produjeron la respuesta de misericordia del Señor, dice, ¿no? Dice: quien comisionó, dice, justamente a este servicio a Gedeón, hijo de Joás, de la media tribu de Manasés. Cuando el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, este estaba como solo. Claro, para hablar de, o sea, ¿quién mandó ese ángel? Lo mandó Dios, es un ángel de Dios. Entonces dice que Gedeón estaba dedicado a sacudir el trigo con un bastón o un báculo, escondido en un rincón, dice, por miedo de los madianitas. El ángel una vez le encarga esta comisión y le atribuye las cualidades necesarias para llevarla a cabo y le asegura el éxito diciendo: Jehová está contigo, le dice a Gedeón. Varón esforzado, le dice, y valiente. Está en Jueces 6, para que lo puedan después leer, versículo 12, en este caso. Entonces, ¿qué hacían? Cada 7 años, o sea, fíjense, durante 7 años seguidos, ¿qué hacían? Sembraban, cosechaban, todo, y venían estos vivos y se sacaban todo, hasta que Dios vio que ya estaban sufriendo demasiado su pueblo. Pero ¿por qué sufría ese pueblo? Porque no estaban buscando a quién, a Dios. Entonces ahí reconoció. Entonces aquí tomó a Gedeón como instrumento para que el pueblo pudiera ver a través de Gedeón, ¿no?, el poder de Dios. Que Dios estaba con ese pueblo. Lo que pasa es que el pueblo, ¿qué era? Cabeza dura, ¿sí o no? No querían reconocer a quién, al Dios verdadero. Seguimos acá. A pesar de este llamado claro y de la promesa de fortalecerlo, dice que Gedeón puso varias excusas. Vio solo limitaciones y debilidades. Y claro, cuando hay compromisos, que Dios te pone en compromisos, que ahí salen ¿qué? A reducir. Excusas. No puedo, se me hace difícil,
o sea, no estoy en condiciones. Por eso este año están todos en condiciones de abrir células. ¿Qué les parece? Y de compartirle a la gente. Están todos, no hay que dejarse engañar por el diablo. A ver, lo que usted conoce, siga leyendo la Biblia, siga pidiéndole revelación al Espíritu Santo, siga viendo los materiales que ya estudió y empiece a aplicarlo, ¿no es así?, en su vida nuevamente. Porque cuando se pone excusas que no estoy actuando como Dios me manda que actúe. Entonces, ¿qué pongo? Me siento incómodo, no me siento, o sea, capacitado. ¿Se dan cuenta? Pero esa excusa, ¿quién se la pone en la mente? El diablo. Una vez que se pone a desarrollar, la entendió y empieza a dar y sabe que va con el respaldo de Dios a través de la revelación de su palabra. Va a ver cómo usted va a ir dando pasos grandes y va a caminar de gloria en gloria. Y su vida va a ser formada ¿por quién? Por el mismo Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? La palabra es la verdad y la vida, pero nosotros tenemos que implementarla, ¿sí o no? Para seguir creciendo, para seguir madurando, para seguir aumentando nuestra fe. ¿A través de la fe de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no tenemos que tener limitaciones ni sentirnos, o sea, como que no estamos capacitados para eso. Eso es mentira del diablo. Todos estamos capacitados. Usted ve hasta donde Dios le permitió tener revelación. Así que mire si tiene para hablar. ¿Y tenemos que dar testimonio de vida o no? Sí. Claro que tenemos que dar testimonio de vida. Dice, no le fue posible ver cómo Dios podía trabajar por medio de él, Gedeón. Él se sentía ya oprimido, angustiado, temeroso. No, o sea, como que no estaba capacitado. Entonces, cuando no nos vemos como Dios nos ve, ¿a través de quién? De Jesucristo, sino según nuestra propia condición, nos sentiremos inadecuados y se presentarán en nuestras vidas una serie de síntomas que reflejan nuestra pobre visión de nosotros mismos. Vamos a ver esa pobre visión de nosotros mismos. Y si usted se siente identificado con alguna, vaya renunciando. Mientras yo voy leyéndola, vaya renunciando. Y si no, vaya anotando para seguir renunciando en su casa, cuando busque la presencia de Dios. Fíjese, entonces, vamos a ver acá la pobre visión que podemos tener de nosotros mismos. Vamos a ver esos casos. Puedo tener miedo, complejos de inferioridad. Estoy diciendo despacio para que el que está anotando, ¿no? Lenguaje de queja, desconfianza, pesimismo, incredulidad y escasez. ¿Un hijo de Dios puede tener todo esto? Sí, puede tenerlo, pero cuando lo busca ¿quién? A Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí está el problema. Pero nosotros estamos en otra dimensión. Estamos en la dimensión espiritual, ¿sí o no? Si tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, si fuimos aquí de nuestro corazón. Entonces, ¿quién nos da revelación de todo esto? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos miedo, estemos fortalecidos, sin complejo de inferioridad. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta? Ya no hay quejas. Porque yo estoy dando la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿cómo es? Es perfecta. Entonces usted está llevando a la gente a ser liberada por el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es la verdad y la vida. Entonces saca el pesimismo de sí mismo, la incredulidad y la escasez. Hay muchos cristianos que viven en escasez. ¿Escasez de qué? No solamente monetaria, espiritual, emocional, física. ¿Se dan cuenta? Entonces, no aceptamos nada de esto, nada de esto. Ningún pesimismo tiene que haber en nuestras vidas. Vamos a ver entonces ahora, voy un poquito rápido porque el tiempo hoy pasó, bueno, muy rápido. Entonces, ¿cuál es el asunto? Quiero que terminarlo para que todos se vayan con una visión del tema para después seguir desarrollándolo como en oración, en sus casas.
Porque Dios le va a estar hablando, créanme. Dios le habla. Usted entréguele la situación, entréguele su problema, y Señor, revélame los pasos a seguir. ¿Te lo va a revelar? ¿A través de quién? Acá está todo revelado. Pero te va a dar una manito para que salgas de la incredulidad, de los miedos, los temores, del pesimismo, la desconfianza, y para que tengas un lenguaje de ¿qué? De fe. Un lenguaje de fe. Características de la persona que tiene una correcta visión de sí mismo. Ahora vamos a ver, nosotros qué tenemos que tener como hijos de Dios, que lo buscamos, una perfecta, ¿qué tenemos que tener? Visión de nosotros mismos, todo lo contrario a lo anterior. La persona que deja de vivir en sus propias fuerzas y limitaciones para vivir en el maravilloso plan de Dios manifestará las siguientes características en su vida. Renuncia primero a las actitudes miserables. Presten atención porque esto hay que renunciar y no aceptar lo que Dios desea para nosotros. No lo aceptamos. Lo rendimos a la cruz del Calvario totalmente vencido. Entonces renuncia, dice aquí, actitudes miserables, egocéntricas y de menosprecio hacia otros. Cuando se tiene un adecuado concepto de sí mismo, lo tendrá también en relación con los demás. Renuncia a las palabras necias acerca de sus capacidades, deja de depender de sus habilidades o experiencias para vivir cada día ejercitando la unción fresca del Espíritu Santo. Ya no vivimos por nuestras experiencias y nuestras habilidades, sino ya empezamos a aprender a vivir cada día ejercitando la unción fresca del Espíritu Santo. Quiere decir que estamos ejerciendo, ¿no es así?, en nuestras vidas primeramente la palabra de Dios para transmitirla después a los demás. Entonces cuando yo tengo revelación, Dios, tanto a mí como a usted, lo usa como ¿qué? Como instrumento. ¿Pero cómo? Útil. Útil, porque todos los hijos de Dios, Él nos dejó herramientas para ser ¿qué? Útiles. ¿Cuándo empezamos a ser inútiles? Cuando no hacemos las cosas como Dios nos las manda a hacer. Y somos desobedientes a su palabra. Expresa esta reconciliación como una vida concentrada en principio. Vuelvo a repetir, expresa esta reconciliación en una vida centrada ¿qué? En principio. Entonces, ¿qué vida tenemos que vivir nosotros? Centradas en los principios de Dios. Todo esto lo sabemos todo. Ahora tenemos que, de vuelta, memorizarlo todo esto. Ver todos estos puntos para poder entrar de vuelta en sintonía con el Espíritu Santo. Bueno, gloria a Dios, porque cada tanto tenemos que refrescarnos con la palabra de Dios. Y a ver, ¿no es así? ¿Qué estoy haciendo bien y qué no estoy haciendo bien? Lo que estoy haciendo bien, gloria a Dios. Y lo que no estoy haciendo bien, le pido al Espíritu Santo que me ayude para poner las cosas en su lugar, como corresponde y como Dios quiere. Dice, ya no vive por emociones. Un hijo de Dios ya no vive por emociones propias, sino, vuelvo a repetir, vivimos ¿por qué? Por revelación. Ya no es por emoción, sino por revelación. Se vuelve respuesta para quienes le rodean. Entonces, ¿qué tenemos que ser nosotros con los que nos rodean? ¿Canales de qué? De bendición, llevándole respuesta a la gente a través de la palabra de Dios. Toda la gente necesita de Dios, sin esperar que se lo ordenen. Entonces, no esperen. Por ejemplo, fulano tal, mirá, atende a esa personita. Ya tiene que salir, tiene que nacer de quién? De cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Si nuestra misión, ¿qué es? Que Dios nos dio a cada uno de nosotros, que es ir y hacer ¿qué? Discípulos. Y no en el lugar donde usted vive, sino en todas partes, hasta en el mundo. Usted nunca sabe lo que puede pasar. Hoy está aquí, mañana no sé. Esa era la musiquita que tenía con mi esposa. Hoy estoy aquí, mañana no sé. Pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Dios sabe. Hay que dejarse manejar. ¿Por quién? Por Dios. Tiene entonces una correcta actitud también frente a las adversidades. No hay que desesperarse.
Hay que tener una buena actitud como cristiano frente a las adversidades. ¿Por qué las permite Dios las adversidades en los cristianos? Para que no nos desviemos, para que sigamos buscando y enderecemos bien nuestros caminos. Entonces, si no hubiese adversidad, nos desviaríamos todos. Somos humanos, no somos perfectos. Entonces Dios permite cosas, ¿para qué? Adversidades, para que lo empecemos a buscar nuevamente. Sin Dios nada podemos hacer. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces comprende las adversidades que son usadas por Dios para formar ¿qué? Cada uno de nuestros caracteres. Entonces, ¿por qué las adversidades? Él las pone para formar cada día un carácter especial en cada uno de nosotros. ¿Y qué carácter quiere formar en nosotros Dios? El carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere formar el carácter en cada uno de nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Desarrolla su potencial de un liderazgo puesto al servicio de los demás. Entonces, ¿qué tenemos que poner? Ese potencial que estamos desarrollando, ¿dónde lo tenemos que poner? En el liderazgo para el servicio de quién? De Dios. Todos están acá con una misión, de ir a ser discípulos, abrir células, compartir a la gente, ¿sí o no? Bueno, este es un potencial que el Señor te está regalando, porque usted se pone en acción, sigue creciendo, sigue madurando, se sigue desarrollando. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese liderazgo de servicio viene de parte de quién? De Dios, porque para eso fue escogido, para ir y hacer discípulos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, un liderazgo que es basado en principios, esa es la palabra de Dios, que genera entonces calidad, distensión, excelencia en todas las relaciones, un liderazgo que se manifiesta en lealtad, con paciencia, con disposición, dice, a aprender de los demás. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Paciencia, que está dentro de la paciencia, que está dentro del fruto de qué. ¿Se apagó el micrófono? ¿Se apagó? ¿Lo apagué? ¿Ahora? ¿Por qué no me avisaron antes? ¿Se perdieron algo o no? Ah, bueno, menos mal. Porque Dios me libre. Entonces, ¿qué pasa? La paciencia que está en el fruto de la carne, del Espíritu. Bueno, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Y esto lo vamos a poder desarrollar nosotros en nuestras fuerzas. Jamás, jamás. El fruto del Espíritu Santo se desarrolla en nosotros cuando tenemos esa unción fresca día a día, porque tenemos revelación de la palabra. Y ahí está la seguridad. Y el Señor, a medida que nosotros vamos, es decir, predicando, edificando a otras personas, nos sigue dando ¿qué? Madurez espiritual. Seguimos creciendo, por lo tanto, espiritualmente. Y cosas grandes nos va a seguir mostrando. Ahora, si no nos desarrollamos, ¿nos va a seguir mostrando cosas grandes? No. Entonces, hay que pasar escalón, hay que subir, pero escalón por escalón. ¿Se dan cuenta? Escalón por escalón. Dice, transmite una excelente imagen de Dios. ¿Quién tiene que transmitir esa imagen excelente de Dios? Cada uno de nosotros. Ojo, o sea, no es que aquí estoy yo. Dios está en su vida, ¿se dan cuenta? Para actuar a través de usted. Somos instrumentos ahí útiles de Dios, ¿no? Dice así, entonces, transmite una excelente imagen de Dios a través de su propia vida, cuidando su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Fíjense qué lindo. Por lo tanto, nuestro cuerpo es templo de quién?
del Espíritu Santo. ¿En un templo se puede hacer lo que uno quiere? En un templo hay que hacer las cosas de Dios, a través de su palabra. Así que miren qué privilegio que tenemos, ¿no? Pero esto no es el tema por quisiera, es recibir el tema con unción y revelación. Y eso es personal de cada uno. Porque está como lo quiera escuchar cada uno, porque a lo mejor uno está sentadito ahí en la mesa y ve que la gente hace así y todo, lo está tomando, lo está agarrando. Y a lo mejor usted está pensando en otra cosa, lo que tiene que hacer en un rato, o lo que le quedó pendiente por hacer en su casa, o lo que sea. No, cuando está buscando la palabra de Dios, está en la casa de Dios, desprográmese de todo. Se lo digo porque yo lo estoy diciendo, porque cuando era inexperto como cristiano, también estaba en la reunión, pero mi mente estaba ¿dónde? En otro lado. Y eso es lo que quiere el diablo. ¿Se dan cuenta? Lo reprendemos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de nuestra mente, que nuestra mente estén ocupadas, ¿no es así?, por el Espíritu Santo de Dios. Queremos seguir creciendo y queremos seguir madurando y queremos llevar respuesta. Para eso fuimos llamados a las personas que todavía no conocen a Cristo. ¿Es responsabilidad de quién entonces? La Gran Comisión está. ¿El responsable quién es de la Gran Comisión? Todos nosotros. Todos nosotros. ¿Cómo representamos a Dios? Cada uno se lo tiene que hacer esa pregunta. Yo me la hago, Señor, yo sé que todavía me falta. Y fíjense, los años de cristiano no es porque uno tenga 40 años de cristiano que está perfecto, no perfecto, no va a haber nadie, ni que tenga 40, 50 y 80 años, nada de cristiano. ¿Se dan cuenta? Porque somos humanos. Pero sí tenemos que caminar siempre hacia la perfección. Y cuando necesito sabiduría sobre algo, discernimiento de algo, revelación de algo, voy y le pido. Ahora tenemos muchos casos especiales. Y esos casos especiales, pues así, tenemos que hacer oraciones más concretas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa hacer oraciones más concretas? Puntuales específicamente por la situación que está atravesando la persona. Hay muchas personas con cáncer, hay muchas personas, que están pasando por diferentes tipos de situaciones difíciles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Claro, o sea, aumentar la oración y el orar con fe y ordenar en el nombre de Jesús, ¿no? Que el Señor Dios esté haciendo milagros que en este tiempo, milagros creativos, acuérdense, milagros creativos. Cuando ya la ciencia dice hasta aquí llegamos, ahí aparece la ciencia divina. Entonces, cuando el médico le dice a la persona hasta aquí llegamos, ya la ciencia humana no tiene más nada que hacer, ahí le empiezan a poner fe. No empiecen a poner fe de entrada, de cuando está el problema, del momento del problema ya empieza a poner la fe. ¿Se dan cuenta? En las situaciones esa. Y ahora tenemos herramientas que a medida que vamos creciendo, Dios nos las va dando. Milagros creativos. Llegó el momento en estos últimos tiempos ya de pedir por milagros creativos. Os fíjense en las noticias de esta semana con esa familia acá en Villa Crespo, ¿qué ha sucedido? Eso diabólico, pero totalmente, ¿sí o no? Entonces hay que pedir hay muchas personas enfermas por las situaciones que se están atravesando y no conocen a Dios y están enfermándose emocionalmente, psíquicamente se están enfermando. Bueno, no se desconcentren del chusmerío entre mi esposa y Lidia, no sé. Bueno, ahí está. Bueno, seguimos, un chiquitito más. Entonces, reconciliándonos con el prójimo. Entonces, con Dios, con nosotros mismos, y ahora ¿con quién? Con el prójimo. La reconciliación trae sanidad. Tienen que entender eso, La reconciliación trae sanidad. Cuando vivimos la reconciliación con Dios y con nosotros mismos, como hijos y siervos de Él, nos volvemos sensibles en nuestras relaciones.
dispuestos a perdonar y pedir perdón cada vez que sea necesario. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar por día? 70 veces 7 por día. No te digo 7 tentaciones, sino 70 veces 7. ¿Cuántas veces son? 490 perdones por día. ¿Sí o no? 70 por 7, ¿cuánto es? ¿490? Ay, mamita querida. Fíjense. Dios mío. Entonces, dice así, el acto de renunciar al derecho, cuando perdonamos, ¿qué pasa? Cuando perdonamos, ¿qué va a suceder? Renunciamos a la venganza. Y aunque recordemos el agravio, nos habremos librado del poder que es el agravio que tenía sobre nosotros. El poder que ese agravio tenía. O sea, fíjense, ese agravio viene a nuestras vidas. ¿Y nosotros cómo quedamos? ¿Ese agravio qué trae en la persona? Todo tipo de situaciones, porque nos desequilibran ¿cómo? Emocionalmente. Entonces, nosotros nos tenemos que desprogramar de todo eso y no aceptarlo en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Entonces, el perdón, ¿qué hace? El perdón sana. Fíjense, el perdón sana. Trae progreso. Reduce los riesgos de salud. Y acá viene algo lindo. Dice que el perdón alegra al espíritu. ¿Qué les parece? El perdón alegra el espíritu. Así que tenemos que hacer nosotros, cuando salimos de acá, a ponernos de acuerdo primero con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo, ¿se dan cuenta? Y perdonar. Si hay algo, ¿quién tiene la obligación? ¿El que no conoce a Dios o el que conoce a Dios de perdonar? Decir perdonar. Los que conocemos a Dios. Porque sabemos que vamos con el respaldo de Dios y eso va a traer sanidad. No solamente a la otra persona, sino a nosotros mismos. A nosotros mismos. Entonces, nos alegra el espíritu. Y fíjense, ahora me acordé de algo. El espíritu dice, ¿no es así? Alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Así que no usen más cosméticos. Se van a ahorrar mucha plata. Pidan perdón. Y perdonen también. ¿O no? Dice, nos ayuda entonces a superar nuestras carencias. Restablece la armonía del hogar. Y nos abre a un mundo de posibilidades para satisfacer nuestras verdaderas necesidades. Entonces la Biblia expresa que el amor nos lleva irremediablemente al perdón. El que ama pasa por alto la ofensa, quita la carga, se duele de la condición del otro, perdona y vuelve a perdonar cuantas veces sea necesario. Acá está, como lo enseñó Jesús a Pedro ante la pregunta, ¿cuántas veces debía perdonar a su hermano? La respuesta del Señor fue, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21 y 22, que dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Dice que peque contra mí. Dice, hasta 7, le dice el Señor. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué tal? Entonces vuelvo a repetir, Mateo 18, 21 y 22. Fruto de vivir libres de todo rencor, nos reconciliaremos fácilmente con las personas con las que vivimos. Nuestro cónyuge, padres, hijos y nuestra familia, ¿qué? En la fe. ¿Entran todos o no entran todos? Todos entramos. Entonces tenemos que reconciliarnos con todos. Reconciliándonos con nuestro cónyuge. Hay parejas de muchos años de casados que no han podido resolver sus diferencias, albergando resentimientos, odios y amarguras que han desencadenado en crisis económica, roles emocionales, etcétera, etcétera.
es necesario el perdón. La reconciliación en la pareja se manifiesta cuidando la unidad conyugal y viviendo en el plan complemento. Primera de Corintios 7:11, que dice así: si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Todo esto es para meditarlo, ¿sí o no? Así que a ponerse las pilas. También con quién hay que reconciliarse, que esto es muy importante también, papás y mamás, reconciliándonos con los hijos. Son muchos los padres que necesitan reconciliarse con sus hijos, porque han fallado como autoridad, como formadores, como modelo y ejemplo para sus hijos. En el peor de los casos, hay padres que ven a sus hijos como estorbo los planes que tenían para sus vidas. ¿Qué tal? Los que se reconcilian con la bendición de tener hijos disfrutan de ellos, los ven como herencia de Dios y los forman de modo que se proyecten como saetas brunidas en todo lo que Dios tiene para ellos. Salmo 127, 3 y 5, que dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, cosas de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alquiba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Fíjense. ¿Salmo cuánto fue? Salmo 127, 3 y 5. Reconciliándonos también con los padres, los que tienen problemita con papá o con mamá. Cuánta bendición trae a nuestras vidas el hecho de reconciliarnos con nuestros padres. Muchas veces la razón por la cual nos encontramos estancados y las cosas no nos salen como queremos, dice, es por la falta de, dice, reconciliación con nuestros padres. De ahí que es necesario revisar nuestro comportamiento y nuestras actitudes hacia ellos, ya que puede suceder que no estemos siguiendo lo ordenado por la palabra de Dios, que dice: honra a ¿qué? Al padre y a tu madre. Dios dispuso una forma para bendecirnos. Dice, vuelvo a repetir, Dios puso una forma para bendecirnos: honrar, perdonar a nuestros padres. Esto no es imposible. Existen muchísimos casos de reconciliación con padres que han herido a sus hijos, y el resultado se traduce en vidas restauradas, en familias reconciliadas y en un permanente e inexplicable gozo. Éxodo 20, 12, que dice así: honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20, 12. ¿Ah? También reconciliándonos con la familia en la fe. Todos prestando mucha atención. Y el primero también soy yo. Vamos a ver acá qué dice. Es inevitable que se presenten diferencias con nuestros hermanos en la fe. ¿Qué dice? Es inevitable que se presenten diferencias con nuestros hermanos en la fe. Esto Dios lo comprende. Lo que no admite es que nos presentemos ante Él después de enojarnos con nuestros hermanos como si nada hubiera pasado. ¿Cómo se llama eso? Indiferencia. No podemos ser indiferentes a lo que Dios nos manda hacer. ¿Correcto? Dice, la palabra de Dios nos exhorta a tomar siempre la iniciativa. ¿A quién? A nosotros, porque los conocemos, ¿sí o no? ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? Cada uno de nosotros. Entonces, la palabra de Dios nos exhorta a tomar siempre la iniciativa cuando se trata de restaurar la relación con un hermano o una hermana en la fe. Vamos a ver Mateo 5, 23 y 24.
que dice así, el 23, 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, el 24 dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, no te la pongas en el vacío y te la quieras llevar. Así son las cosas de Dios. ¿Lo vuelvo a repetir? Sí. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Palabra de Dios. Así es. Bueno, la aplicación teoterápica. Estamos llamados a ser hombres y mujeres visionarios y conquistadores, que no vivamos conforme a las costumbres de este mundo, presos de la ira y la amargura, sino conforme al plan de vida que nuestro buen Padre diseñó para cada uno de nosotros. Nuestro desafío ahora es hacer los Gedeón que, dejando a un lado sus conflictos y temores generados por vivir en la carne, aceptemos el llamado de Dios a ser agentes de bendición a los que nos rodean, como consecuencia de reconciliarnos con Él y con nosotros mismos. Entonces, a reconciliarnos con Dios, los que tenemos algunos de estos detallecitos, como todos los tenemos, algunos, y después, primero con Dios y después con nosotros mismos y después con los que fuimos mencionando ya en el tema, con los cónyuges, con los hijos, con la familia de la fe y con todos. Tenemos que poner que todos ordenadamente hacer las cosas como Dios nos manda hacer. Ahora, esto es para, o sea, quedar bien con Dios, hacer todo esto. Claro, tenemos que obedecer, ¿sí o no? Pero el beneficio para quién es de todo esto, poniéndolo en orden, es para cada uno de nosotros, como hijos e hijas de Dios. ¿Quién no quiere ver a su familia bendecida, prosperada en todo? La propia vida personal de uno. Ese es el objetivo, ¿sí o no? Que va a haber lucha, sí, pero mire, más que vencedores, vuelvo a repetir, somos en Cristo Jesús. Pero ¿cuándo vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús? Cuando ponemos por obra la palabra de Dios en nuestra vida. Y vamos a ver la gloria de Dios, acuérdense. Y todo nos saldrá bien. ¿Vamos a orar? ¿Sí? Bueno, gracias papá por este tiempo que tú nos has permitido estar aquí reunidos para conocer tu palabra y seguir creciendo y madurando en ella. Padre Dios, hoy estamos aquí para reconciliarnos contigo primeramente. Porque cuando nos reconciliamos contigo, vivimos sin mirar atrás y aprendemos a vernos como tú nos ves, perdonados, amados, con naturaleza divina y con unción y autoridad, para extender tu reino, Señor, aquí en la tierra. Pero no habrá cumplimiento de la gran comisión si no cumplimos la misión que tú nos has encomendado a través de tu Hijo Jesucristo. Por lo tanto, es necesario que nuestro corazón sea mudado por Dios para volvernos instrumentos útiles en sus manos. Ayúdanos entonces, Espíritu Santo, a reconciliarnos en este mismo instante
contigo, papito Dios. Es necesario reconciliarnos con nuestro Dios para que podamos disfrutar de nuestra posición como hijos e hijas. Necesitamos descubrir ese maravilloso manantial de amor y de vida que fluye continuamente a través de esa permanente relación con Papá Dios. También reconciliarnos con nosotros mismos. Hoy necesitamos ser desprogramados del pasado y ser programados ahora en el presente, papá. Dale gracias. Gracias, papito Dios. Porque necesitamos de ti. Ahora tenemos una nueva posición en Cristo, tu Hijo amado. También reconciliándonos con el prójimo. La reconciliación trae, por lo tanto, sanidad. Cuando vivimos la reconciliación con Dios y con nosotros mismos, como hijos y siervos de Él. Nos volvemos sensibles en nuestras relaciones y dispuestos a perdonar, a pedir perdón cada vez que sea necesario. Porque sabemos que el perdón sana, trae progreso, reduce los riesgos de salud y alegra el espíritu. Y nos ayuda a superar nuestras carencias, restablece la armonía del hogar y nos abre a un mundo de posibilidades para satisfacer nuestras verdaderas necesidades. También reconciliándonos con nuestro cónyuge, resolver diferencias, porque siempre va a haber diferencias que posiblemente pueden ser de muchos años de casados, albergando resentimientos, odios y amarguras que se han desencadenado en crisis económica, etcétera, etcétera. Es necesario entonces vivir ese perdón. También con nuestros hijos. Son muchos los padres que necesitan reconciliarse con sus hijos porque han fallado como autoridad, como formadores, como modelo y ejemplo para sus hijos. Por eso la reconciliación trae bendición y se disfrutan de ellos. Porque nuestros hijos están aquí, en este mundo, para poder disfrutarlos y educarlos a través de principios. Gracias, papá, te damos. También con nuestros padres, papá. Cuánta bendición trae a nuestras vidas el hecho de reconciliarnos con nuestros padres. Muchas veces la razón por la cual nos encontramos estancados y las cosas no nos salen como queremos por la falta de reconciliación con nuestros padres y con nuestras madres. También con la familia la fe, como hemos visto, es inevitable y se presentan siempre diferencias. El enemigo muy astuto, pero lo reprendemos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de esta iglesia, en el nombre de Jesús. Padre Santo, con nuestros hermanos en la fe, esto Dios lo comprende. Lo que no admite es que nos presentemos ante Él después de enojarnos con nuestros hermanos como si nada hubiera pasado. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a tomar siempre la iniciativa cuando se trata de restaurar la relación con un hermano o una hermana en la fe. Aceptamos el llamado de Dios a ser agentes de bendición a los que nos rodean, como consecuencia de reconciliarnos con Él y con nosotros mismos y con el prójimo. Gracias te damos, papá. Te queremos alabar, bendecir y dejar el tiempo de la Santa Cena en tus preciosas y benditas manos. Vamos a ver en la palabra de Dios, ya todos tienen el vasito con el vino que representa su sangre y el pan. ¿Sí? Bueno, vamos a agarrar entonces el pan y lo vamos a presentar en la presencia del Señor. Su palabra dice en 1 Corintios 11, del 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiéndolo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dale gracias a papá, porque ha dado su vida
por la tuya y por la mía. Gracias, Padre bendito, por tu inmenso amor. Porque sabías que tú tendrías que ir ahí, porque nosotros no podíamos soportar semejante castigo. Y tú lo has recibido sin merecerlo. Gracias por ese infinito amor y por tu misericordia. Como amor. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberes, en memoria de mí. Vamos a darle gracias, papá, por esta copa, por el vino que representa su sangre. Esa sangre que fue derramada por tu vida y por mi vida. Y esa sangre nos dio la bendición de ser, Señor, primeramente tus hijos, esos hijos escogidos. Tú por esta sangre nos limpiaste de la cabeza hasta la punta de nuestros pies de todo lo que aquí dentro glorifica. Y nos da la protección en donde pisar en la planta de nuestros pies. Gracias, Padre bendito. No hay más que agradecimiento en cada uno de nuestros corazones. Y por tu llaga, para ver si ya fuimos sanos. Por eso no aceptamos ninguna enfermedad en nuestras vidas, la reprendemos, la atamos y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Y ordenamos esa enfermedad que se debilita en este mismo momento. Y no la aceptamos y la remitimos a la cruz del Calvario. Y nos declaramos sanos, libres y protegidos por esta sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te vamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dale gracias a Papá Dios. Gracias, Papito, por este tiempo. Sabemos, Señor, que fuimos apuraditos un poco en este tema, porque había más para explicar, pero tú le das discernimiento a tus hijos y a tus hijas y a los que están atrás de la pantalla, para poder entender que la verdad y la vida eres tú, Señor, y que a través del perdón, Señor, nosotros somos libres y podemos estar en esa libertad de tu Santo Espíritu. Padre Santo, yo te dejo, Señor, esta iglesia en tus manos, porque esta iglesia te pertenece a ti, papá. Acá estamos cumpliendo todos una misión. Acá estamos todos por una causa. Y esta causa es nuestro Señor Jesucristo. Por eso doblamos rodillas, doblamos nuestros corazones también. Y decirle: Señor, úsanos para tu gloria. Que podamos vivir esta vida de gracia que se vive en la fe, desarrollándose cada día en nuestra vida de tu Hijo Jesucristo. Te alabo y te bendigo, Señor. Glorifico tu nombre y bendigo esta iglesia, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, como también todos los que están atrás de la pantalla, que vayan estas bendiciones. Padre Santo, los declaro benditos y bienaventurados, benditos y bienaventurados, benditos y bienaventurados, 3 veces bienaventurados, con la bendición del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.